fisiopatología y de la diabetes tipo 2 o de las formas que tienen que ver con resistencia a la insulina. Y el caso clínico lo pasamos para el día de mañana, ¿no? Tratando de que no se nos pasen cosas importantes. Bueno, a diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 es una enfermedad poligénica que requiere de múltiples estímulos o de múltiples factores que desarrollan se desarrolla la enfermedad. Y eso es lo que ha hecho que esta enfermedad, ahorita que veamos, cuando veamos todos los mecanismos que están involucrados, pues son múltiples y hay que entenderle porque es un poquito difícil y al mismo tiempo eso ha hecho que las formas o a quienes les dé, pues es muy variado, ¿no? Y que dentro de mismos pacientes con diabetes tipo 2 tenemos fenotipos de presentación, quienes tienen mayor defecto secretor, quienes tienen mayor resistencia a la insulina, todo esto, ¿no? Entonces, dentro de los factores que se tienen que conjuntar, todos ellos pues no son mutuamente excluyentes, pero sí se requieren entre ellos. Son los factores genéticos, ¿no? Entonces, vamos a ver adelante alguno que otro marcador genético en la diabetes tipo 2 que no son tan bien señalados como en la diabetes tipo 1. Obviamente, las características familiares, está bien demostrado que los familiares en primer grado de pacientes con diabetes tipo 2, pues ya empiezan a tener resistencia a la insulina e incluso defectos secretores desde antes de desarrollar ellos como tal enfermedad. Las características demográficas, la edad, la diabetes tipo 2 característicamente siempre ha sido más de las personas grandes, de los adultos mayores. Sin embargo, ya hemos visto que conjuntándose con otro factor modificable como es el estilo de vida, la alimentación y todo esto, pues cada vez la población infantil que tiene diabetes tipo 2 pues va en ascenso. La etnia, muy importante, sobre todo para nosotros, todos los latinos, entonces todos los latinos tenemos predisposición, aparte de todo, o sea, aparte de todas estas características, también tenemos esa predisposición. Factores modificables y del estilo de vida, ¿no? La obesidad, que es, yo creo, el punto clave de parte de toda la fisiopatología. No, pues la inactividad física, las dietas occidentales, en general toda la vida occidental que tenemos actualmente. Vamos a encontrar que se va a tener determinantes e intermedios metabólicos o de riesgo para desarrollarlo. Entonces, antes de desarrollar como tal la diabetes, pues vamos a tener intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, los estados de diabetes gestacional, o sea, las pacientes que desarrollan diabetes gestacional o las pacientes que ya no están embarazadas, pero que tuvieron diabetes gestacional, pues les pone riesgo incrementado de desarrollar diabetes en la vida posterior. Los trastornos de nutrición intrauterino, que vamos a ver más adelante, que es donde entra el epigenético, o sea, hasta eso sí, yo me puedo cuidar toda la vida, pero si mi mamá no se cuidó, híjole, bueno, más bien mis papás, ¿no? Porque es de los dos. Y la composición de la microbiota intestinal. Entonces, hasta eso, pues también está relacionado. Entonces, del lado derecho de ustedes, si yo presento, ¿cómo señalo? Ah, anotar, ya. A ver. Y aquí. Así yo rayo. Ya, perdón. Entonces, de este lado donde puse rayas rojas ahí, lo que vemos es como un resumencito así gráfico de qué tenemos, ¿no? Obesidad, resistencia a la insulina y la diabetes van a estar condicionados a la combinación de 1, 2, 3, 4 o de todos, depende de la susceptibilidad de cada individuo para desarrollar la enfermedad. Pero, ahora ya no puedo avanzar. Doble clic en la pantalla, doctor, para que pueda cambiar. Lo siento, es que mi compu es como yo, con ratita lenta, como que se atora si le pido hacer cosas. Bueno, entonces, pese a que toda esta maquinaria es necesaria para el desarrollo de la diabetes tipo 2, vamos a ver que hay tres características que son como que
clave en todas las, en esta enfermedad, ¿no? Uno va a ser la resistencia a la acción de la insulina en tejidos insulinodependientes, ¿no? Hígado, tejido graso y tejido muscular. Defecto de la secreción de insulina y el aumento de la secreción de glucosa en estados de ayuno por el hígado por falta de inhibición de la gluconeogénesis y de la expresión del glucagón, ¿no? Pero finalmente, pese a que no es el tratamiento que la panacea que va a curar todo y que, como ya vimos, tiene muchos bemoles, su fisiopatología, muchas interacciones, sí hay dos intervenciones que deben quedarnos súper claro que antes de los fármacos, que antes de cualquier otra cosa, son puntos clave. Y eso es el realizar actividad física y la dieta sana. Entonces, muchos casos de diabetes, como tienen muchos componentes, tal vez estos dos no sean suficientes para controlarlo y al final va a tener que requerir tratamiento ese paciente, farmacológico. Pero finalmente, si no tiene estos dos, estamos para la tristeza, ¿no? Entonces, siempre debe ser nuestro primer tratamiento. Vamos a ver ahora sí el componente genético en la diabetes tipo 2. Vamos a tener que va a haber lo que es de etiología poligénica, que son la mayoría, y estos tienen la característica que requieren la alteración en el gen más un factor. Perdón, si me ven, como que se desconectó, no sé qué pasó. Sí, doctor, ya lo veo. ¿Ya? ¿Sí escucharon esto o no? Es que no supe ni dónde se desconectó. Nos quedamos en la parte donde nos decía que tenía una etiología poligénica. Bueno. Entonces, la etiología poligénica, que es la mayor parte de la presentación de casos de diabetes tipo 2, requieren la expresión del gen afectado más un factor precipitante que condicione esa susceptibilidad que ya tiene el individuo genéticamente para desarrollar la diabetes tipo 2. Como son muchísimos genes, muchísimos, y siempre se requiere de un factor o múltiples factores precipitantes, esto ha hecho que la identificación de esos genes en la etiología poligénica pues ha sido muy difícil y aunque ya se conocen varios, pues no se les ha podido achacar el peso a diferencia de la monogénica o de las que podemos decirle, este es el responsable, ¿no? Y si yo incido directamente sobre el gen, estoy 100% seguro que quito la enfermedad. Y están las de etiología monogénica. Estas, con el puro gen, el gen es suficiente y necesario para desarrollar la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la mutación, con eso ya, ¿no? Esto ha permitido que estos trastornos sean más bien que estos genes sean bien caracterizados con la enfermedad específica que desarrollan y tiene importancia porque el reconocimiento de estas formas monogénicas, aunque son mucho menos prevalentes que las de etiología poligénica, pues me permite la elección de un tratamiento adecuado en tiempo específico. Entonces, vamos a ver que las de etiología monogénica generalmente se diagnostican antes de los 30 años de edad, se diagnostican en niños o adultos jóvenes, en niños o adolescentes. Sin embargo, depende de la penetrancia que tenga la mutación o qué es lo que ocasiona esa mutación. A veces podemos tener formas leves de diabetes, la cual hace que el diagnóstico pase desapercibido y hasta que se llega a la edad de adulto joven donde se hace el diagnóstico. Vamos a ver que de este tipo podemos englobar dos grupos, los que son defecto en la secreción de insulina y los que son defecto en la respuesta a la acción de la insulina. Como los defectos en la secreción de insulina ya lo vamos a ver en la parte de diabetes tipo 1 y ahorita nos vamos a enfocar a los defectos en la respuesta de la acción de la insulina, o sea, formas monogénicas de diabetes que tienen defecto en la respuesta de acción de la insulina. Entonces, vamos a iniciar por el primero de estos, que son las mutaciones en el receptor de la insulina, o sea, de las que causan defectos en la señalización, es mutaciones en el receptor. Aquí vamos a tener tres entidades bien documentadas: la resistencia a la insulina tipo A, el síndrome de Donoghue o leprechaunismo y el síndrome de Rabson-Mendenhall. Entonces, la resistencia a la insulina tipo A
vamos a tener que, aquí el problema, a diferencia de las otras dos, es que vamos a tener una mutación en la región de las cadenas beta con actividad de tirosina sinasa. Entonces, como ya vimos en la clase de Lili, de fisiología, esta región es importante porque es lo que ocasiona la señalización de toda la cascada que va a venir después de la activación de la unión de insulina con su receptor. Entonces, si tenemos mutación en este sitio, pues por más insulina que tengamos, pues no vamos a tener las acciones post-transduccionales del receptor de insulina. Entonces, esta figurita que les pongo es de un artículo de una revista de pediatría donde documentaron un caso de resistencia a la insulina tipo A en una niña, y ahí ponen la mutación, donde la encontraron y todo, ¿no? Clínicamente estos niños pues van a tener resistencia a la insulina. Como tenemos mucha insulina, pero que como no registramos su actividad, seguimos secretando insulina, entonces vamos a tener acantosis nigricans, y por la estimulación de la insulina a nivel gonadal, pues vamos a tener el desarrollo de datos de androgenismo en las niñas. El síndrome de Donoghue o leproichonismo, bueno, vamos a ver que el defecto, aquí como lo puse en mi superdibujo de niños de 6 años, el defecto no está en la cadena beta, los defectos van a estar en la cadena alfa. Entonces, estos síndromes lo que van a condicionar es que tenga incapacidad de acoplarse la insulina a su receptor. Entonces, característicamente, el síndrome de Donoghue es mucho más agresivo que los síndromes de resistencia a la insulina tipo A, y eso va a condicionar que tengan bajo peso al nacer, van a tener malformaciones musculoesqueléticas, van a tener una característica, lo describen como duendecillo de la mitología holandesa para allá, y por eso el nombre de leproichonismo. Generalmente estos niños mueren antes de los 2 años de edad, y paradójicamente, a pesar de que no tienen la señalización de la insulina, estos niños se caracterizan porque tienen episodios de hipoglucemia recurrentes. El otro es el síndrome de Rabson-Mendenhall. Al igual, es una mutación en las cadenas alfa que evita el adecuado acoplamiento de la insulina a su receptor. Y estos niños pues van a tener característicamente pubertad precoz, van a tener las lesiones malformaciones en la dentadura, y van a tener datos de virilización en las niñas. Vamos a tener acantosis nigricans. De los anteriores, no son infrecuentes, afortunadamente, entonces, y casi no los vemos. No sé si hay algo que quieran comentar sobre esas. Todos los previos, ¿no? Hola, hola, ¿sí me oigo? Sí, doctor, no quedó todo claro. A ver, ahí, ¿ya? Ah, gracias, perdón. Sí, Bueno, ya. otro de estas formas es el síndrome de diabetes lipodistrófica. Ay, yo se trabo otra vez esta cosa. Bueno, esto puede ser de etiología genética o adquirida. En las de etiología genética, bueno, vamos a tener, bueno, más bien como característica englobando, vamos a tener resistencia a la insulina severa, hipertrigliceridemia, y podemos tener lipoatrofia o lipodistrofia. Vamos a tener en la forma genética, que tiene 2 variantes, formas generalizadas, formas parciales, y estos van a depender de la expresión genotípica de algunos genes ya bien documentados. Entonces, en este cuadrito, pues les señalo algunos, ¿no? Mutaciones del AKT, o de la fosfatilinositol 3-sinasa, que van a afectar la señalización de la insulina, los APAC2, que van a ocasionar daños en la biosíntesis de los fosfolípidos, las mutaciones del gen de la lamina, van a alterar la morfología de las gotas lipídicas,
las mutaciones de los receptores PPAR-gamma que van a ocasionar alteraciones en la adipogénesis, y los de la línea del LIPE que van a ocasionar la lipólisis. Las formas generalizadas pues son extremadamente raras. Estos tienen característicamente pérdida de la grasa subcutánea de manera generalizada, resistencia a la insulina severa, hígado graso, niveles bajos de hormonas. Como no tienen tejido graso porque tienen, como vimos, una de sus mutaciones es en el PPAR-gamma, no maduran sus adipocitos y eso hace que no puedan contener tejido grasa y por eso la lipodistrofia o lipoatrofia. Y obviamente, pues si no hay grasita, no podemos tener hormonas que vengan de ese origen de tejido graso. Y las formas parciales, o sea, son mucho más raras, tanto que su incidencia es desconocida, tienen un espectro clínico muy diverso. También van a estar afectadas los niveles de hormonas de origen de tejido adiposo. Y vamos a ver que estos niños, aunque de alguna u otra manera podamos hacerlos engordar, pues no vamos a ver elevación de las mismas. Ok, y ya viendo cosas un poquito más comunes que ya vemos nosotros, bueno, en este cuadrito, en esta tabla, pues les pongo mutaciones importantes, entonces, y que vamos a ver donde ya va a entrar más a todo el grueso de la plática. Vamos a encontrar mutaciones hacia el sustrato receptor de la insulina, que obviamente me van a dar incapacidad para fosforilar todas aquellas proteínas que tengan la región SH2. Las mutaciones en el gen de factor de linfocitos T7 similar al tipo 2. Antes se llamaba TCF4 y los puse junto con las mutaciones del receptor similar a LDL. Estos lo que van a hacer es falta de inhibición, como vamos a ver adelante, de la sinasa de glucógeno sintetasa 3-beta. Entonces, esto tiene importancia porque vamos a empezar a ver una de las vías más características para la señalización de la correcta secreción de insulina va a ser a través de la vía de la WNT. La WNT pues, es un grupo de familias completo, en este caso la isoforma es la 3A, la cual va a hacer un complejo junto con el receptor de Friesel y el receptor similar a LDL tipo 6. ¿Sale? Entonces, este complejo lo que va a permitir, como vamos a ver cuando están inactivo el complejo, la beta-catenina, que va a ser un segundo mensajero muy importante, va a estar englobado o cubierto por una serie de proteínas coactivadoras, o más bien correpresoras, que impiden su expresión. Y también va a estar por la sintetasa de glucógeno sintetasa 3B, la cual lo va a fosforilar a la beta-catenina. Y esta fosforilación hacia la beta-catenina va a hacer que se ubiquitinice y se degrade. Entonces, cuando se activa el complejo de la WNT3A, el receptor similar a LDL, tipo 6 y el receptor Freezer, eso va a condicionar que todas las proteínas que estaban unidas a la beta-catenina se anclen al complejo receptor, liberando así a la beta-catenina. Y eso permite que la beta-catenina migre a nivel nuclear y se una precisamente al factor de linfocitos T7 similar al tipo 2. Y estos dos, ya formando un dímero, van a caer a su elemento de respuesta a nivel nuclear y van a condicionar o estimular la secreción para la señalización y la formación de insulina. Entonces, mutaciones ya sea en el TCF7L2 o en la subunidad del receptor similar a LDL tipo 6, pues vamos a ocasionar que no pueda yo tener esta liberación de beta-catenina y que por lo tanto no pueda yo tener la adecuada señalización. Y en el esquema también nos ponen como de manera independiente a la beta-catenina, pues el puro receptor similar a LDL tipo 6, pues va a tener efectos que me van a bloquear hacia ya sea el receptor de IGF-1 o hacia el receptor de insulina, impidiendo la cascada más bien, lo que impiden es que se degrade ese receptor por ubiquitinización. Entonces, si yo tengo una mutación en el LRP6, vamos a ver que pues no vamos a impedir esa ubiquitinización y vamos a tener pues
una regulación a la baja de los receptores y que por lo tanto no haya cascada de señalización de la insulina. Otra mutación que tenemos, pues van a ser en el KIR 6.1 o en el SUR1. Entonces, como ya veíamos con Lili, aquí lo importante es que la unidad KIR 6.2 y SUR1 pues va a estar compuesta por un octámero, ¿no? Este octámero, la importancia que tiene son 4 subunidades de canal de potasio y el KIR significa la K, potasio, y regulador intrínseco. Y de esos va a existir el 6.0, 6.1, 6.2 y, bueno, más bien, muchos subtipos. Para la receptor de insulina hay variaciones donde podemos tener combinaciones de SUR1, SUR2 con KIR 6.1, 6.2, pero la más clásica es KIR 6.2, 4 unidades de KIR 6.2 y 4 unidades SUR1. Si esto, ese de regulación intrínseca se refiere a porque normalmente un canal de potasio lo que hace es permitir la entrada de iones de potasio. Entonces, dentro de toda la rama de canales de potasio, estos una característica es que permiten la salida constante de cantidades leves de potasio para mantener la estabilidad de la célula. Es una característica así de estos KIR. Y en la imagen de la derecha lo que tenemos es una visión como si pudiéramos verlo de enfrente. Entonces, las 4 unidades KIR van a formar un poro a través del cual pues salen los iones potasio y vamos a tener el SUR afuera. La función de los KIR es mantener, normalmente, si dijéramos no están activos, los KIR van a tratar de cerrar ese canal de potasio. Y la función de los SUR es ocasionar que los KIR no puedan cerrar ese poro. Entonces, si yo tengo una mutación en el SUR, pues no voy a impedir que los KIR cierren el poro. O si yo tengo una mutación previa en el KIR, yo lo que hago es cerrar automáticamente el poro porque pierde su inhibición por SUR. Entonces es como funcionaría. Aquí importante, este dato del KIR 3.4 solamente es para que lo ubiquen porque conforme vayamos viendo más clases de otros temas, vamos a ir viendo que estos canales de potasio también los vamos a tener en las glándulas suprarrenales y son importantes para cuando veamos el tema de hiperaldosteronismo. Ahí lo vamos a ver. Y otra forma de presentación más bien, la presentación de las mutaciones de KIR1 y SUR1 lo vamos a tener como representada a la diabetes neonatal. Entonces, el 80% de esta diabetes neonatal van a ser mutaciones en estos receptores, en las unidades KIR1 o en la KIR 6.1 o SUR1. Entonces, van a tener un defecto para poder secretar insulina. Entonces, estos niños, característicamente, la ventaja que tienen es que pueden responder a dosis altas de sulfonilureas. A diferencia de que existe de la misma diabetes neonatal un 20% donde la mutación es en el gen, no es en el DEN, es en el gen, y estos en el gen de la insulina, y esto va a ocasionar que tengan resistencia a la insulina importantísima. Entonces estos pacientes, este 20% van a requerir insulina exógena. ¿Hasta ahí algo que quieran comentar? Doctor, con Sí, la doctor. cascada No, de la bueno. beta-catenina. ¿Me escucha, doctor? Bueno, vamos a ver ahora la parte de la epigenética Doctor. de la diabetes tipo 2. Doctor Ricardo. ¿No? Entonces, Doctor Richard. No se oye, ¿verdad? Doctor Richard. no sé por qué, doctora, como que no los escucho. Si me pueden escribir, entonces. Creo que tienen dudas.
escríbanlas en el chat. ¿Le bajaste? Sí, Ah, le subí. ¿Puedo decir algo antes de que empieces? Es que no. doctora, es que creo que el doctor Ricardo no nos escucha. Sí, ¿verdad? No nos escucha. Bueno, miren, pero es que Ricardo no me va a escuchar, ¿verdad? Bueno, miren, déjenme decirle a Ricardo, a ver. ¿No nos escuchas? No, ¿verdad? No. ¿Qué tendrás que hacer? Bueno, les voy a decir mientras la vía de las beta-cateninas es una vía común a muchos procesos de señalización de las hormonas. Estas beta-cateninas participan desde la formación del embrión, en la diferenciación de los diferentes tejidos. ¿Cómo decirles? Permiten que a nivel nuclear en las diferentes células se expresen diferentes proteínas específicas de esos tejidos. Por ejemplo, en el tejido óseo forman parte de la formación del tejido óseo, en la embriogénesis, cuando se están diferenciando los tejidos, los diferentes tejidos del bebé a partir de células progenitoras. Entonces, en el caso de la diabetes, las beta-cateninas trabajan en conjunto con el TCF7L2 y le va a dar ese potencial de diferenciación y de función a las células beta. Y por eso forma parte de los factores genéticos que van a predisponer a tener diabetes tipo 2. Lo que les está explicando Ricardo es los pasos comunes que se llevan a cabo en todas las células en donde tienen que ver las beta-cateninas. Las beta-cateninas están atrapadas por un complejo de proteínas y necesita activarse su receptor, que es un receptor transmembrana, para que se liberen las beta-cateninas y puedan funcionar como factor de transcripción. Ese es en resumen. Nada más que la organización de este complejo de proteínas
y del mismo receptor de las WNT es algo complejo. Pero finalmente lo que se necesita es que se liberen las betacateninas para que actúen como factor de transcripción inducido por las WNT. Y en los diferentes tejidos, aunque la maquinaria es la misma, la finalidad es diferente. Creo que no me oyó, Rich. Ya creo... Ay, me gustó, escucho yo solito. No, sí, ya te oímos. Sí, ¿Ya nos oíste? Sí, ya, doctora. Dale. Entonces, Gracias, doctor. ¿me escuchan bien, verdad? ¿O tengo doble micrófono? Bien. Se escucha bien, doctor. Pero creo que sigue sin oírnos. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Nosotros sí, doctor, pero ¿nos escucha usted? Sí, sí los escucho, solo que como puse el cel, me autoescucho yo y como que me distrae eso. Bueno, sí escuchaba lo que nos dijo ahorita la doctora Vergara sobre la vía de la WNT. Entonces, precisamente, como dijo la doctora, o sea, todo el complejo de vía de señalización del WNT con los receptores de membrana, en cada tejido, pues, puede llegar a ser diferente. Incluso la WNT de vía ósea es la tipo 1, ¿no, doctora? Ajá, sí. Y aquí para la diferenciación de las células beta, pues va a ser la 3 alfa. Entonces, pues creo que la doctora ya lo super explicó bien, de que la beta-catenina siempre va a estar rodeada y eso va a impedir que tenga su actividad a nivel transcripcional. Entonces, la vía de la WNT con su receptor, finalmente, así, a grosso modo, su finalidad es liberarla para que pueda viajar y hacer el dímero con el TCF7L2 y poder hacer la activación transduccional. Entonces, a nivel de la célula beta pancreática, que Nere preguntaba, o sea, la beta-catenina lo que va a hacer es, va a inhibir a la rapamicina o a la molécula blanco de rapamicina de mamíferos, y esto pues va a evitar la señalización, porque ya vamos a ver un poquito más adelante, que es la parte donde a mí me confundió un poco. Ya vimos con Lili que la insulina, al pegarse al receptor de insulina, va a activar a las proteínas, bueno, primero los receptores, los sustratos de receptor de insulina. Eso va a activar a la fosfatilinositol-3-quinasa y eso va a activar a la AKT o proteína quinasa 2. Y por la vía mitogénica, finalmente vamos a ver que estas sinasas reguladas extracelularmente tipo 1 y tipo 2 es lo que como grupo, como familia, conocemos como MAP sinasa o sinasa activada por mitógenos. Entonces, a pesar que en la vía metabólica de la transducción del receptor de insulina vamos a tener la actividad del mTOR, ya sea en su complejo TERC1, que es con la proteína Raptor, o independiente, que es por la proteína Rictor, y que finalmente eso va a tener efectos benéficos. Vamos a ver que la sobreexpresión de la vía mitogénica del receptor de insulina también va a estimular el mTOR, y el mTOR va a estimular a una sinasa específica que es la sinasa S6, y esa sinasa S6 tiene la peculiaridad que va a fosforilar al sustrato receptor de insulina, pero en sus residuos de serina. Y vamos a ver adelante que es parte de la fisiopatología. Entonces, la expresión excesiva del mTOR tampoco es bueno. Y en este punto es donde la beta-catenina nos va a inhibir, no inhibir, va a ser como un punto de regulación para la sobreexpresión de los complejos de mTOR.
al mismo tiempo también el LRP6, les puse entre paréntesis el 5, porque cuando entremos a la parte de lípidos, vamos a ver que cualquiera de estos dos va a tener mucha implicación. Aquí en el complejo de la WNT3 alfa, el específico es la isoforma 6 del receptor similar a LDL y el receptor de transmembrana de Friesen, ¿no? Entonces, el LRP6 por sí solo va a tener la capacidad de evitar que el receptor de insulina o de IGF-1, cuando sea internalizado por la acción de la unión de la insulina con su receptor, no sea destruido. Y eso permite el reciclaje del receptor. Y esto lo vamos a ver un poquito más complejo o detallado adelante. Es que todo se va juntando. Entonces, trate de hacerle lo más didáctica. Espero que quede así didáctica. ¿Sabes qué, Richie? Mira, este es otro aspecto de las WNT y de las beta-cateninas, porque lo que yo les estaba mencionando es para ocasionar un defecto secretor, ¿sí? En la relación de la diabetes, sus factores genéticos y el TCF7L2. Pero esto que tú nos estás diciendo es en la acción de la insulina, ¿sí? Por eso va a salir después cuando estés abordando la resistencia. Ajá. Ajá. Es que haga de cuenta que lo que se supone aquí son todas las causas, aunque sean monogénicas, pero que ocasionan resistencia a la insulina. Y se supone que las que ocasionan defectos secretores, lo vamos a ver, monogénicas, los vamos a ver en capítulo de DM1. Como que así lo divide el Williams ahora. Ajá, sí. Sí, es que van a ver que ya cuando estemos directo en la DM2, ¿sí? El TCE, uno de los factores genéticos que condicionan, que favorecen el defecto secretor en la DM2 es el TCF7L2, ¿sí? Y entonces este también tiene que ver en la resistencia, pero serían como dos diferentes esquemas. Este es de pura resistencia, de cuenta. Ya. Sí, por eso les decía al inicio que yo creo que ese es súper complejo, la DM2, su fisiopato. Sí, ¿verdad? Porque se entrelazan las dos, todos los factores, pues. Ajá, y cuando combinamos con la vía de las grasas se pone peor. Nere, ¿algo extra que quieras? Creo que me quedó claro, doctor. Gracias. Doctora, yo también tengo una pregunta, justo de esa imagen que acaba de poner el doctor Ricardo. Yo había comprendido, quizás me equivoco, que dentro del receptor, el complejo SUR KIR 6.2, KIR es el que mantiene abierto el poro para que se hiperpolarice la célula y SUR es quien lo va a cerrar, sobre todo cuando tiene acción las sulfonilureas, por ejemplo, para permitir la despolarización de la célula. ¿Es cierto mi entendimiento? El KIR es el mero canal de potasio, ¿sí? Es el canal rectificador que está rodeado por su subunidad reguladora. El KIR se cierra con ATP y el SUR apachurra el KIR porque se cierra con las sulfonilureas. Las sulfonilureas tienen el receptor en el SUR. El ATP cierra el KIR. Entonces, cuando no está activado, o sea, cuando no usa la célula beta, está abierto, ¿no? Ajá, o sea, el KIR no estimulado va a tener su forma conformacional, va a permitir que entre las 4 unidades hagan un poro en el centro.
Ok. Y cuando se les pegue el ATP, lo que hace es que les cambia su conformación y eso hace que cierren la luz del poro. En esa parte entonces me causó confusión cuando el texto dice que estos pacientes que tienen mutaciones en SUR son susceptibles de tener tratamiento con sulfonilureas y que les iría mejor que si los tratamos con insulina. Pero si la subunidad SUR es la que está mutada, ¿cómo vamos a darles sulfonilureas? Mira, ahí No lo sé que tiene que ver si es fue clara mi que pregunta. yo creo depende de la penetrancia de la mutación, porque, o sea, sí, lo que dijiste está bien, está súper bien descrito que la diabetes neonatal, el 80% son mutaciones en este complejo SUR-KIR 6.2, pero que son sensibles a altas dosis de sulfonilureas. Incluso en una revista de pediatría que estaba viendo para hacer la clase, decía que pueden llegar a dosis tan altas como, o sea, casi 6-7 veces las que una persona adulta con diabetes tipo 2. Es que tenemos que pensar en mutaciones activadoras e inactivadoras. Ajá. Es decir, que mantengan al sur cerrado o al sur activo para que cierre el canal. ¿Y cómo sería para que no secrete insulina, Héctor? Y les dé diabetes. Para que no secrete insulina, el Ajá. SUR tendría que estar inactivado. Tendría que estar inactivado, ¿verdad? O tendría que estar, sí, pues sí, es que como lo veamos, ¿verdad? Porque las sulfonilureas lo hacen que se cierre, ¿no? Que se cierre todo el canal. Entonces tendría que estar el canal abierto, ¿sí? Con el SUR, pues sí, ¿verdad? Inactivado. Uh-huh. Y entonces, por eso son susceptibles de que lo cerremos con las sulfonilureas. Ok, entonces la mutación lo que hace es inactivarlo para mantener abierto el poro, pero nosotros al darle sulfonilurea lo estamos forzando a cerrarse. Estamos forzando a cerrarse. Ajá. Ya entendí. Uh-huh. Gracias, doctora. Gracias, doctor. A mí me pasa que luego lo estoy pensando al revés, pero si me imagino el dibujito y todo, ya le entendí. Uh-huh. Sí, doctora, justo eso era lo que me pasaba. No, Y también no entendía. hay hipoglucemia neonatal, que es lo contrario, por eso luego lo ando pensando al revés. Pero si saben cómo funciona el canal, lo deducen, ¿no? Pero ahí sí fue hipoglucemia neonatal, sería una mutación activadora, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí. Uh-huh. Exactamente. Ok, Uh-huh. muchas gracias. Pero este también es defecto secretor, ¿verdad? Ajá. Fíjese que a mi lógica, para mí, ese es un defecto secretor, Exacto. pero no sé por qué lo incluye el Williams, porque Yo creo que están revisando si todas las causas genéticas, pero sí revuelven, porque este es secretor. Uh-huh. uh-huh. Este no de resistencia, este es un defecto secretor. Sí, por eso el anterior del TCF7L2, metilosecretor también. Ajá. Pero en el dibujito, este es de resistencia. Uh-huh. Resistencia. Porque está metido con la señalización de la insulina y aquí está metido con la secreción de la insulina. Uh-huh. Uh-huh. Más o menos. Sí, es que creo que el Williams, aunque lo separa, como nos dijo el doctor Ricardo, de repente mezcla los tipos y tiene uno que volverlo a leer. Exacto, sí, por eso podemos ir despacito, pues, no importa.
porque además no está sencillo. Y saben, además, muchos de estos conceptos son relativamente recientes y no están del todo bien descritos, ¿no? O le van pegando un parche de lo nuevo que han estado estudiando. Menos. Después de eso, vamos a ver otro componente que va a ser la epigenética. Entonces, estos cambios de epigenéticos, o sea, cómo el ambiente externo puede modificar la expresión del genoma, eso nos describe que fue observado por primera vez en la Segunda Guerra Mundial, donde fue meramente observacional, no fue estudio nada así. Entonces, vieron que mujeres embarazadas con una ingesta de calorías entre 400 o 800 calorías por día, que era lo que en ese momento la población podía tener de acceso, su descendencia tuvo un riesgo más alto de desarrollo de obesidad en la vida adulta. Y eso comparada con la descendencia que tuvieron ya una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y la etapa de hambruna. Entonces eso les llamó mucho la atención. Entonces a partir de ahí ya ahora sí se empezaron a hacer estudios ya en modelos animales y observacionales en poblaciones humanas. Y fue donde se observó que efectivamente el estado nutricio que tenga la madre durante la gestación va a tener un efecto importante sobre el producto. Pero también vieron que esa modificación epigenética también era transmitida a una tercera generación, y eso principalmente en cambios en los varones, en la espermatogénesis de los varones. Entonces ellos vieron que los hijos varones de madres con desnutrición importante van a tener mayor riesgo de desarrollo de obesidad, pero que al mismo tiempo su descendencia también va a tener mayor riesgo de desarrollo de obesidad. Y esto pues también se observó que pasa exactamente igual con las mamás con sobrenutrición durante el embarazo. Los cambios epigenéticos se heredan, aunque no son modificaciones de Genoma, ¿no? la secuencia de nucleótidos del DNA, pero también se heredan los cambios epigenéticos. Doctora, oiga, y una duda ahí, es que cuando lo estuve leyendo solamente marcan que es 2 generaciones, o sea, la mamá y hasta el nieto, pero eso es porque todavía es donde se empezó a ver este proceso, son las generaciones que han pasado, o no sabemos si realmente se detiene ahí o podrá seguir. No, yo creo que es porque no han nacido los bisnietos. Yo creo que se Ajá. sigue, Sí, porque todas las descripciones están así en 2 generaciones. Pero también, así como en la vida intrauterina se produjeron los cambios epigenéticos que son heredables, se podrían producir otros cambios epigenéticos heredables en otros ambientes de vida intrauterina. O sea, no creo que sea... Si una vez modificamos la expresión de genes, podemos modificar otras veces la expresión de los genes, ¿sí? Lo que pasa es que nos hemos seguido en la misma vertiente, ¿no? Los seres humanos, subiendo y subiendo de peso y que no es lo único, pues, para inducir cambios epigenéticos. ¿Cómo decirles? Bueno, y también tener estas modificaciones epigenéticas no es la fatalidad. O sea, si nacimos con modificaciones epigenéticas y el medio ambiente ya de la vida
extrauterina, ¿no? Sobre todo en la infancia y la adolescencia, no necesariamente va a hacer que estas modificaciones epigenéticas lleven, por ejemplo, a la obesidad en todos, porque ahí depende del medio ambiente también. Ajá. Por ejemplo, es una pregunta frecuente en los alumnos. O sea que si yo creo que piensan, yo pesé 4,5 kilos, ¿no? Y dice, o sea que si ya se me hicieron los cambios epigenéticos, a fuerza voy a tener diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, me voy a morir pronto. No, ¿verdad? Porque es eso más el medio ambiente obesogénico ya en la vida extrauterina. No sé si... Y ahí es como usted nos decía, ¿no? Que ese hijo de mamá obesa que tiene cambios epigenéticos, pero como que ya después del nacimiento a la mamá le cayó el 20, super cuida al niño durante la infancia y él se cuida, Exacto. ya no va a tener, o sea, él ya no va a desarrollar el problema, o probablemente no. Y además tampoco lo va a heredar a su descendencia. Exacto, pudiera ser que no lo herede a su descendencia, pero los cambios epigenéticos se heredan, ¿eh? Pero así como se modificó la expresión del gen, podemos volver a modificar la expresión del gen, porque no son modificaciones en la secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Es como el bebé de peso bajo para la edad gestacional. La mamá va a querer que se recupere y lo alimenta bien, pero y se va a recuperar, en teoría, ¿no? Se va a recuperar y va a ganar peso y va a ganar talla. Pero ahí depende de que lo sigan super realimentando todo el tiempo, si además se pone obeso o no, ¿no? O sea, no es así que ya está firmada su sentencia, ¿no? Incluyen también los factores ambientales. Eso es lo que pasa con la epigenética. Doctora, en este caso, de todos modos, en el desarrollo fetal de los núcleos, pues a nivel del sistema nervioso, también mencionaban en epigenética que la obesidad favorece pues el desarrollo de más neuronas, en este caso, pues más bien más resistencia a la leptina. Esa resistencia a la leptina a nivel del sistema nervioso central, es así yo pienso que ya no se puede recuperar hasta la siguiente generación, ¿o sí? No, sí, tienes razón. Esos cambios epigenéticos ya los tiene, vamos a decirle, el paciente, ¿sí? Esos cambios ya los va a tener. Ese paciente siempre va a ser más fácil que suba de peso. Ese paciente siempre va a ser más fácil que tenga más apetito. Sí, les platiqué de unos ratones, ¿no? Que ahí se vio la influencia del papá ratón, al que pusieron obeso cuando tuvo sus ratoncitos, cuando engendró a sus ratoncitos. Y esos ratoncitos fueron comelones, bien comelones. Entonces, sí la tiene más difícil, porque ya tiene modificaciones en su centro de saciedad, puede tener modificaciones en la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Le va a costar más trabajo bajar de peso, por eso les digo, tampoco regañen a los pacientes tan feo, porque hay unos pacientes que sí les cuesta más trabajo bajar de peso. Si es como ellos dicen, es que casi de ver la comida subo. Claro que se la tienen que comer, ¿verdad? Pero sí la tienen más difícil. Pero no es imposible que mantengan su peso. Sí.
aunque en esta sociedad puede ser bastante difícil, ¿no? Pero no es imposible. Sí, sí, porque en cuanto a distribución grasa también había alteraciones en la vía del cortisol. Sí, Entonces, también. es Es más, como si tuvieran un poco de pseudo-Cushing, ¿no? sí, Ujú. de nacimiento. Ajá, sí, sí, sí. O sea, sí la tienen más difícil. Sí, gracias. Doctora, oiga, y una pregunta es que me quedó también cuando estaba leyendo esto. Ve que está escrito que la herencia a una segunda generación es a través del padre. Y es como lo que nos platica usted de los ratoncitos, ¿no? O sea, pusieron Ujú, al papá gordito y los hijos. ujú. Sí, Solamente es por la transmisión de línea masculina, porque lo que leí está escrito siempre en ese orden. pues fíjate que no sé, y yo creo que depende del diseño de los estudios, ¿no? Porque los primeros siempre era como el ambiente intrauterino, ujú. Es decir, rodeaba mucho más a la mamá, que si la mamá comía de menos o la mamá comía de más, si fumaba, si tenía hipertensión del embarazo, diabetes gestacional, y luego ya empezaron a salir una secuencia de estudios en que también depende del papá. Yo a veces hasta me imagino que hubo protestas ahí feministas, ¿no? Eh, y yo creo que está por verse si hay alguna diferencia en las generaciones afectadas. Doctora, pero ahí dependería también de la impronta, ¿no? Sí, Lógicamente, no todos los genes los vamos a nosotros a, a heredar con cambios epigenéticos, porque hay otros que se van a expresar pues del gen paterno. Entonces, sí, eso sí, claro, claro, pero, eh, pero a lo que le daban mayor relevancia y con lo que hay más estudios es al ambiente intrauterino, ¿no? A lo que pasó durante el embarazo. sí, eso Ujú, sí, ujú. sí, doctora. Ujú. No lo que le pasó al papá cuando comí. Ajá, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que ya la contestó la doctora, pero hasta ahorita donde más hemos visto que influye la epigenética es eh, por parte de la carga materna. La carga paterna sí la describen, pero no está tan estudiada. Sí, haz de cuenta, no está en los genes maternos, ¿sí? Está en el ambiente intrauterino. Ujú. Y eso modificó la expresión de los genes del bebé. Pero se está estudiando, se están estudiando muchos otros factores y probablemente de otras, ¿qué les diré? Porque lo que ahorita, lo que está mejor planteado es la modificación en la expresión de genes del bebé cuando ha estado en un ambiente intrauterino adverso, ¿sí? Y seguramente se va a seguir estudiando esto. Y el enfoque principal es que este ambiente intrauterino adverso que modificó la expresión de los genes del bebé eh, se relaciona con obesidad, síndrome metabólico, diabetes, mortalidad cardiovascular, bueno, enfermedad cardiovascular y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Pero eso es de lo que vemos más nosotros. Es muy probable que en otras áreas de la medicina también estén estudiando
las modificaciones epigenéticas. Ujú. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, continuando, pues vamos a ver que en una vida normal, como debe, bueno, adecuada más bien, debemos tener un balance entre lo que es la ingesta de nutrientes y la sumatoria del gasto energético con el almacenamiento de esos nutrientes que estamos ingiriendo. El problema viene cuando tenemos un desbalance en esta relación y tenemos un mayor aporte respecto a la sumatoria del gasto energético y el almacenamiento. Entonces, todo este exceso de nutrientes ingeridos se va a depositar o va a almacenar en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Entonces, el tejido adiposo es un tejido con múltiples funciones y dentro de una de sus funciones es la capacidad de poder expandirse para tolerar esa sobrecarga de nutrientes. Pero como todo en el universo, tiene un límite. Entonces, cuando sobrepasa ese límite, ese acúmulo extra de nutrientes, pues se va a empezar a depositar en tejidos no adiposos, que finalmente no están diseñados para este almacenamiento y van a condicionar respuestas propias en cada tejido por el ambiente adverso que les proporciona el acumularse estos nutrientes, estos triglicéridos. Una vez que el tejido adiposo se expande, el tejido adiposo, como buen órgano endocrino, va a empezar a secretar citocinas proinflamatorias. Entonces vamos a tener secreción de interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, proteína quimiotáctica del quimiocito tipo 1, al igual que también los tejidos no adiposos que están acumulando nutrientes. Esto va a condicionar toda la proliferación de la cascada de inflamación, que va a ocasionar reclutamiento de macrófagos e incluso la diferenciación de macrófagos de tipo M2 a M1, que son proinflamatorios, y que por sí mismos van a seguir secretando más interleucinas inflamatorias todavía. Es por eso que el estado de la obesidad es un estado de inflamación crónica. Vamos a ver que para la resistencia o problemas de la insulina, va a haber mutaciones en la molécula de la insulina, alteraciones en el receptor de la insulina y alteraciones en la señalización por receptor de la insulina. En el ambiente de la obesidad y de la diabetes tipo 2, la mayoría, casi todas, entran en alteraciones en la señalización por receptor de la insulina. Entonces, recordando rápido para que podamos entrar bien, tenemos a la insulina que se va a unir a su receptor de insulina en las cadenas alfa. Estas cadenas alfa, al unirse a la insulina, van a dejar de inhibir la función de tirosina sinasa de las cadenas beta. Esas tirosina sinasa van a empezar por la vía de la que le puse una rayita, por la vía mitogénica, para finalmente activar a la sinasa de MAP sinasa. Ay, es que si rayo creo que no puedo avanzar. Que finalmente va a estimular a la sinasa regulada extracelularmente tipo 1 tipo 2, que como complejo conocemos como MAP sinasa o sinasa activada por mitógenos. Y por el otro lado, una vez que se activa la capacidad de tirosina sinasa del receptor de insulina, va a fosforilar al sustrato receptor de insulina. Ese va a servir de sitio de unión para todas las proteínas que tengan el dominio SH2. Y dentro de esas una importante, pues es la fosfatidilinositol 3 sinasa. También vamos a tener, esa región de tirosina sinasa que tiene el receptor puede ser a la unión de tirosina al complejo de H-plequestrina y a todas las moléculas que tengan el complejo SRCH2.
Entonces, los sustratos receptor de insulina, pues está descrito del 1 al 6, pero los que tienen actividad es del 1 al 4. Y el tipo 1 y tipo 2 están ubicados de forma ubicua. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que está en toda la distribución del cuerpo. O sea, donde hay receptor de insulina, tiene sustrato receptor de insulina 1 y 2. Y se ha visto que las mutaciones del sustrato receptor de insulina tipo 1 ocasionan mayor problema de retraso en el crecimiento y resistencia a la insulina leve. En cambio, las deleciones del sustrato receptor de insulina tipo 2 ocasionan resistencia a la insulina severa con falla de la célula beta. Una vez que la fosfatidilinositol 3-sinasa está activa, está fosforilada, va a transformar el fosfatidilinositol bifosfato para producir fosfatidilinositol trifosfato. Ese fosfatidilinositol trifosfato a su vez va a servir como sitio de unión y de activación para la sinasa dependiente de fosfatidil tipo 1 y tipo 2. La diferencia es que la tipo 2 va a requerir la coactivación del complejo TERC2, que es la molécula blanco de rapamicina de mamíferos, y la unión con la proteína Rictor. Entonces, una vez que estas sinasas dependientes de fosfatidilinositol se activan, van a fosforilar en residuos de tirosina en la posición 308 y de serina 473 del AKT, o que también conocemos como proteína quinasa B. Y como veíamos en la clase de Lili, hay 3 subtipos de AKT, y de igual manera se ha visto que las deleciones de la AKT1 ocasionan mayor retraso en el crecimiento, y las de tipo 2 es un fenotipo de mayor resistencia a la insulina. Una vez que AKT está ya fosforilada, la va a activar, y esa va a hacer que tenga otros efectos secundarios o segunda activación. Entonces, uno de ellos va a ser ahora el complejo TERC1, que la diferencia con el que vimos antes es que está unida a la proteína Raptor. Y ya más adelante vamos a ver, pero su implicación va a ir hacia la síntesis de proteínas. La AKT fosforilada también va a inhibir a la familia de proteínas de señalización del FOXO. Y también lo vamos a ver más adelante, pero como vimos con Lili, a final de cuentas lo que ocasiona es aumento de la adipogénesis y disminución de la gluconeogénesis. También la AKT, cuando está activa, va a fosforilar a la sinasa de glucógeno sintetasa. Entonces, quedamos que eso lo que va a hacer es inactivar al inactivador de la glucógeno sintetasa para que podamos aumentar la síntesis de glucógeno. También la AKT activa va a fosforilar a la familia de proteínas de BCL2, que son proteínas relacionadas con la transcripción de genes que van a regular la apoptosis. Entonces, esto va a permitir que no haya apoptosis y que haya mantenimiento de ciertos tejidos. Y también la AKT finalmente, que es como el efecto más conocido, es que va a fosforilar al sustrato de AKT de 160 kilodaltons, la cual quedamos que es una proteína de la familia de las GTasas, y eso lo que hace es, cuando la fosforila, inactiva su actividad GTPasa y permite que los gránulos de secreción de insulina migren hacia la membrana y pueda secretarse y se expresen los GLUT4. Ajá, sí. Uh-huh. Y este es el esquema que nos enseñaba Lili. Finalmente es lo mismo, ¿no? Nada más lo único que nos agrega es el IGF-1 tiene la misma cascada de señalización y que las vías no es como en el que primero que les puse, donde la vía metabólica es independiente de la vía mitogénica. Hay un punto donde las dos vías van a tener segundos mensajeros que efectúen sobre ya sea efecto mitogénico o efecto metabólico. A ver, Rich, vamos a preguntarle a Laura. Aquí está actuando la insulina. ¿Sí andas por ahí, Lau? Sí, Doc. Bueno,
Aquí está actuando la insulina y dice síntesis de lípidos, captación de glucosa, gluconeogénesis, síntesis de glucógeno y diferenciación y crecimiento celular. Dime si es flechita para arriba o para abajo. De síntesis de lípidos cuando actúa la insulina. Ah, bueno. De síntesis de lípidos es flechita para arriba. De captación de glucosa. También para arriba. De gluconeogénesis. Igual para arriba. A ver, Para No. abajo. No, eso es para abajo, ¿no? Ajá. es para abajo. La síntesis de glucógeno, eso sería para arriba, ¿verdad? Ajá. Así es. Y de diferenciación y crecimiento celular. Igual sería para arriba. Ajá, muy bien. Esto es a través de los FOX. Esto es Sí. a través de la ASS, del sustrato de la KT. Aquí intervienen los mTOR. Ajá, acá está. Ujú. Sí, Doc. Ah. Bueno, Y entonces ahí, para que no se pierden, lo que, como siempre nos dice la doctora, ¿no? El pensamiento. Si yo como, tengo insulina y por lo tanto está actuando esta cascada de señalización. Entonces, si yo tengo glucosa, ¿qué es lo que necesito? No necesito formar más. Entonces, por eso la gluconeogénesis la va para abajo. Y lo que necesito es que lo que comí se utilice en los tejidos. Entonces, por eso la síntesis de la captación. Ajá, ahí yo me confundía con la gluconeogénesis y la síntesis del glucógeno, pues claro. Entonces se va a depositar y no hay necesidad de que se forme más, o sea, nueva glucosa, ¿no? Porque hay. si esta es glucogénesis, la síntesis de glucógeno es glucogénesis. Y esta es gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Sí. Esta le sirve al hígado para liberar glucosa para los tejidos en el ayuno y esto es para tener un almacén de glucosa listo para cuando haya ayuno, pero ahorita lo almacenamos Exacto. en forma de glucógeno. En forma de glucógeno para el almacenamiento. Uh-huh. Bueno, aquí era igual como un repaso de lo mismo, pero un paso para atrás. Entonces comimos y tenemos glucosa que va a ingresar por los transportadores GLUT2, pasa y por la glucosinasa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Y como nos dice la doctora, no es necesario sabernos toda la vía, pero sí hay ciertas enzimas que son así clave, ¿no? Entonces, la glucosinasa, acuérdensela, es la que va a transformar a glucosa 6-fosfato y va a impedir que se salga la glucosa. Pasa cadena mitocondrial, va a formar ATP, el ATP cierra los canales de potasio, lo que despolariza la célula, abre los canales de calcio, entra el calcio, ese calcio se une a la calmodulina y va a presentar la secreción de insulina. Y ahí está el TCF7L2. Uh-huh. Entonces, con base en eso, y es lo que platicábamos ayer, ¿qué es bueno estar comiendo todo el día o no es bueno estar comiendo todo el día? Entonces, si yo como, voy a tener finalmente secreción de insulina. Entonces, de manera normal, esa insulina cuando se une a su receptor y genera su transducción, ese complejo va a ser internalizado a un endosoma que está hecho principalmente de clatrina y esta proteína, la característica es que le va a dar a ese endosoma un ambiente ácido. Ese ambiente ácido va a separar a la insulina de su receptor y la insulina se va a degradar por la insulina ácida endosomal, pero el receptor va a volver a migrar hacia la membrana celular para recircularse y poderlo utilizar. Pero cuando está constantemente bajo influjo de insulina, lo que debemos tener, o el cuerpo dice, me debo proteger de todos los efectos metabólicos y mitogénicos que
la transducción tiene. Entonces tiene que, en lugar de irse al endosoma, cuando está constantemente bajo el influjo de insulina, lo va a migrar hacia los lisosomas, donde de plano se va a destruir el receptor de insulina para no poderlo reutilizar. Entonces, eso nos hace pensar que pacientes que tienen una normoglicemia crónica con glucosas, perdón, aquí de la izquierda, en el segundo cuadrito, en el del medio, es glucosa más baja. La idea es que paciente con normoglicemia crónica, a pesar de que tengan una glucosa plasmática baja, van a tener mayor concentración de glucosa intracelular. A diferencia, que es lo que vemos en la consulta, los pacientes con hiperglicemia crónica, aunque tengan glucosa plasmática en rango normal, la glucosa intracelular va a ser más baja, porque todo el tiempo están con el influjo de insulina, que va a condicionar que el receptor de la insulina no se recircule, sino se destruya. ¿Sí? ¿Sí les ¿Sí? quedó clarito? Creo que sí, doctora. Sí, Entonces, sí quedó claro. A ver, ¿por qué tienen la glucosa intracelular más baja? Porque el receptor de insulina, durante el proceso de entrar al endosoma, va a ser destruido ante este estímulo constante de la insulina como un mecanismo de defensa, ¿no? De regulación a la baja. Sí, pero ¿y luego cómo le baja la glucosa intracelular? Entonces, igual no lo entendí bien, doctora. Porque ¿qué le hace el receptor? Bueno, toda la señalización de la insulina a través de su receptor a los transportadores de glucosa. No se van a poder Los aumenta. Disminuye, ajá. Entonces, Ajá. si hay menos receptores, eso es resistencia, ¿verdad? Si hay menos Claro. receptores, hay menos translocación de GLUT4. Menos Y por receptores, eso menos es más expresión. baja. Ujú. Ajá, menos expresión, no sé qué dije, de transportadores de GLUT4. Ujú. Aunque esto se daría en músculo estriado y tejido adiposo, ¿verdad? Ok. Ajá, en tejidos insulino necesarios, ¿no? Ajá, exacto. Ujú. De Por hecho, eso cuando es hice esa diapositiva, le quité, doctora, porque no sé si entendí mal la lectura del Williams, pero el Williams ponía que eso ocasionaba que los pacientes con hiperglicemia crónica, cuando los bajas a glucosa normal, tienen la pseudohipoglucemia. Pero teóricamente, pues, por ejemplo, el cerebro no tendría por qué tenerla. no, pero mira, por eso pusiste aquí este amigo con todos sus músculos y el tejido, Ajá, y el tejido adiposo. ¿no? Porque es donde hay GLUT4. Pero el cerebro tiene GLUT3, que estos no son dependientes de, las neuronas tienen GLUT3, que no son dependientes de insulina, pero sí de la concentración de la glucosa. Entonces, cuando la glucosa está muy alta, van bajando los GLUT3 para que no le entre tanta glucosa a las neuronas. Y si tú le bajas muy rápido la glucosa, esos GLUT3 que estaban bajitos porque la glucosa está alta, son insuficientes para transportar glucosa con concentraciones más bajas de glucosa extraneuronal, ¿sí? O sea, se tienen que reorganizar, ya bajó la glucosa, ahora hay que salir más, pero no les da tiempo si bajamos muy rápido la glucosa. ¿Sí se Ahora sí entendí por qué. Uh-huh. Bueno, para complicarnos un poquito más, vamos a ver que parte de la fisiopatología, como dijimos, sobre todo la resistencia a la insulina, va a tener que con la obesidad. Entonces, tenemos que entender así de manera general que aunque ahorita con Lili vimos toda la vía de la glucosa, tiene mucha relación con la vía de los lípidos. Y que un punto clave importante de por qué los gorditos hacen resistencia a la insulina es por la unión de ambas vías sobre el mismo sistema de utilización de
ese nutriente. Y de aquí, pues, lo importante es, como siempre, ¿no? Enzimas que debemos aprendernos así de importancia. De la glucosa, la glucosinasa, la piruvatosinasa, carboxilasa, perdón, la manolilcoenzima A, que va a ser la limitante para la CPT1 o carnitina transferasa tipo 1. Y este es el mismo esquemita, solo que lo que viene en el Williams. Entonces, aquí lo que tenemos es uno que, como nos decía ayer la doctora, el estímulo de la manolilcoenzima A va a ser inducido por la insulina, pero también la utilización de glucosa a partir del ciclo de Krebs va a aumentar las concentraciones de citrato. Y citrato por la ATP citratoliasa se va a transformar en acetilcoenzima A, luego la acetilcoenzima A carboxilasa en manolilcoenzima A, y esa va a inhibir a la CPT como vimos. ¿Qué influencia tiene eso? Que va a impedir que los ácidos grasos puedan ser internalizados a la mitocondria y se acumulen sus productos, sus subproductos de su formación. Y eso es una de las teorías que ha propuesto la activación de sinasas, que van a afectar finalmente a la señalización de la receptor de insulina. Doctora, quedan 3 minutos. ¿Quiere que sigamos? Lo siguiente es como el efecto de la insulina por tejido. Si quieres, ahí le dejamos para verlo con calma. ¿De acuerdo o no de Sí, acuerdo? doctora. Muy bien. ¿No? Repásenlo para que le salgan sus dudas. Sí, fíjense que descargué una revisión muy buena, está muy larga, pero trae unas imágenes bien padres también de la resistencia y mecanismo de acción de la insulina. Se los voy a pasar en un ratito, ¿sale? Dale, Sí, gracias. Sí, y ahorita la veo, doctora. Ya voy caminando para allá. Ah, muy bien, ahorita nos vemos. Chao. Bye. Cuídense. Bye. Para- Adiós. Ujú.